es el peatón. Y justamente, como les decía, es el elemento más sensible. Este peatón debe cumplir con ciertas normas de conducta, entre las principales, cruzar por las zonas que están definidas para hacerlo, y tener mucho cuidado cuando haya semáforos, mantenerse muy alertas por cuanto podría sufrir un atropello, obviamente con la consecuencia fatal probablemente, ¿no? Es prohibido también que se detengan en la calzada o en su defecto que traten de cruzar corriendo por la calzada, podrían sus, suscitarse un accidente. Entonces es muy importante que nosotros tratemos de tener la costumbre de cruzar por lo menos por las esquinas y zonas precisamente señalados para ello, no circular por entre los vehículos, etcétera, ¿no? Eso es dentro de lo que ustedes tienen en la guía de aprendizaje. Asimismo, como les decía, existe dentro de la categorización de los peatones también aquellos que tienen una baja capacidad motriz, que tienen una muy baja capacidad auditiva, una baja capacidad de visión. Por lo tanto, estos peatones también requieren, en la medida de lo posible, tal vez un poco de nuestra ayuda, ¿no? Es importante, como les dije, en la educación vial, eh, por la seguridad vial que esta busca, a fomentar lo que es la práctica de los valores humanos. Y por supuesto, claro está, eh, traído con aquello, tenemos que abstenernos de caminar sobre la calzada cuando hay un tráfico rápido, ¿no? Y por supuesto también darles, como les dije en un momento, preferencia a los peatones con movilidad reducida. Y recordemos también que el peatón comete infracciones. Podría ser incluso sujeto de alguna pena grave por cuanto, por causa impertinente, imprudente, inadecuada, se suscitase algún siniestro con muerte de alguno de los usuarios por causa de alguna mala maniobra del conductor, así que tenemos que guardar muchísimo cuidado con esto, ¿no? Entonces, nosotros estábamos revisando dentro de la temática de los factores en el sistema vial y tránsito. El segundo que hemos considerado es prácticamente el tema del peatón. Y valga la oportunidad para manifestar, por supuesto, que el peatón, por naturaleza, dada la circunstancia, porque esa era la parte introductoria del video que les mostramos, nos indicaba de que se acusaba hasta cierto punto de las causas para accidentes en las zonas urbanas, precisamente a los peatones, cosa que también se contrarreplicaba con una pregunta, si en verdad la infraestructura le da las facilidades para que el peatón se desenvuelva de una manera precisamente segura. En este caso tenemos que, por ejemplo, se ha considerado, de acuerdo a base estadística, que los siniestros justamente en las zonas urbanas representan un bajo porcentaje, esto es el 10%, en las ciudades con índices de mortalidad. Es decir, que escuchábamos en el video, 2 peatones en cada 10 tenían algún siniestro, pero resultaba que uno podría ser víctima de fallecimiento. Por lo tanto, y con seguridades, estamos hablando en las ciudades, los pasos peatonales, estamos hablando de que se restringe los límites de velocidad, estamos hablando de que en las ciudades también existen semáforos, existen pasos peatonales elevados. Sin embargo, para el peatón o resulta mucho más fácil, como decía en el video, sortear a los vehículos, ¿no? Le resulta más fácil no utilizar los pasos elevados que tiene disponibles para la circulación. En este caso, obviamente, la situación cambia cuando tenemos peatonización en las carreteras, que de hecho, de plano, sería importante más bien evitarlo, ¿no?
Ustedes saben por qué la mortalidad puede ser más alta en las carreteras, precisamente por la velocidad que imprimen los vehículos, ¿no? Entonces, tenemos por ahí también, vamos a continuación a recordarles ciertas recomendaciones, consejos, en el caso de que nos encontrásemos en estas circunstancias de movilidad o también cuando estamos en zonas donde la luminosidad justamente es bajísima. Y hablábamos también nosotros en una ocasión anterior respecto de la falsa percepción de riesgo o la falta de atención en la verdadera eh, posibilidad de riesgos de los usuarios en las vías, ¿no? Entonces, los conductores, por ejemplo, hacían caso omiso a los riesgos que hay y las consecuencias era la ocurrencia de accidentes. No se diga menos la pequeña, bajísima percepción o un alto grado de confianza de parte de los peatones, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía, nos aparecemos, porque tenemos que incluirnos, nos aparecemos por las calles, por el lugar que se nos parece lo mejor, no utilizamos los pasos peatonales, no respetamos los semáforos, queremos ganar a los vehículos que se aproximan cuando nosotros en realidad no tenemos una percepción real de qué tan cerca están, a qué velocidad están circulando, o lo que es peor, como les decía, ¿no? Eh, lo mejor que puede pasar para un peatón es cruzar la calzada en condiciones de total seguridad y a un paso continuo, ¿no? Un paso sostenido. No hacerlo corriendo o deteniéndose en la mitad entre los diversos carriles de circulación, como se decía en el video, toreando los vehículos, es lo más inadecuado que puede suceder, ¿no? En ese sentido, justamente como les dije, y se hablaba también de la jerarquización de la movilidad, sobre todo en las zonas urbanas, el peatón es el elemento más frágil y por supuesto vulnerable que ustedes saben, y no sé si han sufrido, a tal vez algún accidente, personas que han conocido también, por lo menos al mínimo golpe, lo que menos puede venir es una lesión y son consecuencias justamente negativas para la salud, ¿no? Es un tiempo perdido que pudo haberse evitado este accidente y poder continuar con nuestro ritmo habitual de vida, ¿no? Nuestras actividades diarias. En este caso, tenemos, como les dije en un inicio, previamente, algunos recordatorios que se consideran importantes para la seguridad cuando estamos en el rol de peatones. ¿Sí? Por ejemplo, en la ciudad, esta es una fotografía que más o menos puede representar lo que les estoy señalando. Tenemos una intersección donde tenemos semáforo. Sí, es una intersección, tenemos semáforo. Entonces, se le recomienda al peatón no pasar eh, cuando está en rojo, ¿no? Cuando está, perdón, en rojo tenemos que pasar, ¿sí? En rojo tenemos que pasar porque es detención para vehículo, corrijo. Cuando el semáforo está en verde y usted observa que no hay señal de peligro a una distancia considerable, podría cruzar, pero con las previsiones del caso, ¿no? Como les dije, no tenemos la capacidad total de apreciar en qué tiempo un vehículo que se dirige va a llegar a estar demasiado cerca de nosotros, lo que es peor, golpearnos, ¿no? Y eso es lo mínimo que puede suceder, puede haber un atropellamiento. Entonces, es importante que también el semáforo en amarillo es una señal de alerta tanto para los conductores como en este caso para los peatones. Es preferible no pasar, esperar siempre en su lugar de seguridad. El lugar de seguridad para los peatones es siempre la acera, también conocida como vereda. La acera es el lugar donde usted se puede sentir prácticamente seguro, ¿no? Obviamente van a poder discutir este tema porque probablemente existiría la posibilidad de que se dé un siniestro y se ha escuchado también en noticias, en crónica, que ha habido fallecimientos de peatones por vehículos que han invadido las aceras. Pero por inicio tenemos que considerarla, porque puede ser un caso en varios, considerar a la acera como lugar
más seguro para nosotros, ¿no? Y por supuesto, como se dijo en el inicio, cuando el semáforo está en rojo, todos los vehículos están detenidos, nosotros podemos pasar tranquilamente y por la zona que está marcada y señalada para poder hacerlo, ¿no? Siempre muy atentos, es preferible minimizar las posibilidades de riesgo para poder realizar los cruces, ¿no? Otra de las conductas que deberíamos nosotros complementar precisamente con respetar lo que son los semáforos, los pasos peatonales, es cuando por situaciones fuera de lo común estamos caminando por una carretera. Razones diversas que pueden originar esta situación. Aunque se recomienda que no. Lo más recomendable es justamente no echarnos a la carretera a caminar, ¿no? Pero bueno, si estamos en esa circunstancia, viene la recomendación en este caso. En la imagen que igual estamos anexando en la lámina, hay un comportamiento, dos comportamientos inadecuados por parte de este peatón. Esta es una vía, es una autopista, es doble circulación de sentido y por supuesto en la posición que él está, no ve el vehículo que se aproxima, ¿no? Y no puede apreciar. Probablemente tal vez el conductor del vehículo que se aproxima no lo logra identificar con claridad porque tal vez está a una alta velocidad. Ustedes saben qué sucede cuando circula a alta velocidad. No hay una zona, no es un tiempo de luminosidad clara, total. Y por supuesto, supongamos que esté circulando por una curva o una trayectoria recta muy corta o hay un cambio de peralte, por lo tanto, lo recomendable es hacer lo siguiente. El peatón tiene que estar al lado contrario de la carretera. Ahorita está en la imagen en el costado derecho, tiene que estar en el costado izquierdo. ¿Para qué? Para que justamente vea los vehículos que se aproximan de frente a él, ¿no? Primer error que encontramos nosotros en la imagen para poder corregir justamente el comportamiento de seguridad de peatón. Por lo general también acá las vías tienen estos arcenes o lo que se denomina también espaldones que están fuera de la línea que divide el carril, que indica que es el fin del camino, ¿sí? O en su defecto, si este no existiese, imaginariamente nosotros colocarnos lo más alejado de lo que de la zona que creemos va a circular el vehículo. Y por supuesto, otro de los errores que se pueden cometer acá es que independientemente de la edad que tenga el peatón, deben circular en lo que se conoce como fila india, es decir, uno detrás de otro, para poder cumplir precisamente con esto. También tenemos que recordar que en la medida de lo posible no debemos atravesar las autopistas, por los que les decía, ¿no? Imaginemos la velocidad con la que circulan los vehículos y nosotros por nuestros medios no estamos en la capacidad suficiente para apreciar precisamente a la distancia. ¿Qué tal si el conductor que se aproxima no cumple con la premisa inicial, que es ver y ser visto? Por lo tanto, estas son unas recomendaciones que nos permitimos entregarles. Y por supuesto, cuando usted tenga que cruzar la carretera, obviamente en algún momento nos tocará, hay que hacerlo por el lugar más seguro, justamente como les decía, cuando tengan ustedes un alto nivel de visibilidad y como les decía en un inicio, no haya curvas, no haya cambios de peraltes, tampoco haya obstáculos que a usted le impidan lo más fundamental en esto del tránsito, ver y ser vistos, ser identificados. Extremar en este caso, recordemos que en una vía a mayor velocidad crecen las posibilidades de riesgo de peligro, por lo tanto, usted tiene que andar con muchísima precaución y brindarse a usted mismo la capacidad de ver y ser visto. ¿Cómo? Es recomendable en este caso que en las prendas que usted lleve colocado se implemente alguna franja reflectante
que permita precisamente poder verlo, ¿no? O también llevar una linterna, algún artefacto que emita una luz o alerta respecto de lo que precisamente estamos nosotros lanzados en la carretera. Aunque de plano, como les digo, lo más recomendable es no caminar por una carretera. ¿Ya? Tenemos también cuando ustedes están como peatones dentro de las ciudades. Y acá también tengo una imagen que me pareció importante anexarle, en la cual ustedes ven que hay pequeños obstáculos, eh, barreras arquitectónicas que justamente limitarán nuestro desenvolvimiento en las ciudades, en las calles de las ciudades. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte baja de la imagen, no sé si se ve el mouse que estoy haciendo desplazamiento debido. Acá tenemos que en esta cunetita, que si bien es cierto, cumple una función importantísima, recoge las aguas lluvia, ¿sí? Y esto podría causar algún pequeño o ligero tropiezo de algún peatón, sobre todo del sexo femenino, y podría sufrir algún desliz, ¿no? Tenemos acá que a pesar de que aquí aparentemente sí consta la rampa para personas discapacitadas, acá en cambio tenemos una traba arquitectónica, ¿no? Precisamente en el paso peatonal, no sé si el paso peatonal existió antes o después de estas lámparas o plantas o arborización, contenedores de basura, también hacen menos espacio para que crucen precisamente los peatones, ¿no? Y busquen, obviamente, por razones lógicas, cruzar por lugares donde van a tener altas posibilidades de riesgo, ¿no? Entonces es importante esto como antecedente a lo siguiente. Esto está en día claro, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos que caminar por las noches? Algo similar al caso anterior. Como les dije, ¿no? Es importante que usted vea y se haga ver por los conductores. Una, si es una caminata, yo pienso en la medida de lo posible, estoy pensando que habrá sido planificada, ya estuvo planeada, o usted, por ejemplo, se dirige de su lugar de residencia a su trabajo, sale a hacer alguna actividad, ya la planeó, procure llevar ropa clara, ¿sí? Como en el caso de lo anterior, no se olvide de llevar una linterna. Ahora al menos los teléfonos celulares ya cuentan con iluminación muy buena. Y por supuesto, como le decía, cintas o bandas reflectantes precisamente en las prendas que usted lleve. Chaleco, chompa, brazaletes, calzado, gorros, etcétera. Cualquier prenda que usted lleve. Y si es una caminata planificada en la noche, donde no hay iluminación, porque ustedes saben que por lo general en las ciudades hay un tratamiento distinto a los lugares, ¿no? Se enfoca tanto en dejar iluminados los centros, pero la periferia de la ciudad es la que padece de una falta de atención, probablemente intencional, inintencional, no lo sé, pero es recurrente en varias ciudades. Y por eso mismo hay zonas de las ciudades que también se vuelven peligrosas, no solamente para el tema de peatonización, sino también para la seguridad y la integridad de las personas, ¿no? Caminen, por supuesto, claro está, lo más lejos, lo más alejado de los vehículos, es decir, no puede ir por el extremo exterior, ¿no? Cerca del bordillo. Vaya cerca de las viviendas, de las infraestructuras construidas ahí y se sentirá un poquito más seguro, ¿no? Eso como pequeña recomendación. Una recomendación también que se habla en el caso de la defensa de la seguridad del peatón, y como les decía, ¿no? Hay peatones que se movilizan con limitaciones motrices, se movilizan en sillas de ruedas, se movilizan con bastón porque tienen baja capacidad visual, capacidad auditiva, ¿no? Entonces, para ellos debe estar enfocado el esfuerzo de inclusión para que se movilicen por medio de las ciudades, ¿no?
precisamente este tema es muy importante recordarlo, que, por ejemplo, debe haber, debe haber la infraestructura que elimine la barrera arquitectónica. Por ejemplo, acá yo le vi también como un excelente ejemplo digno de felicitar al Cabildo, que incluso está realizada la rampa y no basta con una rampa que cumpla justamente las especificaciones técnicas, porque para aquello existen también normas, especificaciones técnicas, requerimientos mínimos. Una pendiente no tiene que superar el 12%, el ancho tiene que ser de 1,20, y en la medida de lo posible en algunos lugares también se colocan pasamanos. Acá como que no es aplicable el pasamano, pero se ocuparon en el caso de colocar un adoquín que tiene unos pequeños salientes, unas pequeñas ranuritas que ayudan a que de pronto si el peatón perdió en parte control de su silla de ruedas porque no salió acompañado, se moviliza solo, para que no se desplace o sufra algún pequeño inconveniente, ¿no? Y precisamente esta plataforma, esta rampa, llega al nivel de la calzada, ¿sí? Llega al nivel de la calzada y empata precisamente al paso peatonal, la zona conocida como paso cebra también. Entonces, vemos que sí hay la manera adecuada de invertir en dar la accesibilidad a los usuarios que son en parte diferentes, pero como decimos nosotros somos todos iguales, ¿no? No todos justamente estamos trasladándonos de una manera adecuada. Como les dije, tienen un grado de discapacidad, invidentes, sordos, tienen también dificultades motóricas y por supuesto se van en sillas de ruedas. Y justamente estos sectores, no en el plano solamente de tránsito, en el tema de salud, de educación, inclusión, hemos observado y hemos visto, hemos sido testigos también de que permanentemente están reclamando por una reivindicación de sus derechos y me parece muy bien, ¿no? Solicitar que haya eliminación de barreras arquitectónicas, que el mobiliario urbano, también como el mobiliario que existe en las instituciones públicas, privadas, de atención al cliente, sobre todo, les incluyen. Son muy pocas las instituciones que han implementado rampas de acceso para personas con capacidades diferentes, capacidades especiales, y, y hay que enfocarnos en eso también. Ojalá se haga una pequeña reflexión respecto del tema y se les incluya cada vez un poquito más para que se envuelvan de una manera adecuada y por supuesto sean autosuficientes, que creo que es el objetivo de la persona en sí como elemento parte fundamental de la sociedad. Y como les dije, siempre vamos a hacer énfasis y recalcar en esto. El tránsito se lleva con la práctica diaria, permanente de lo que es los valores, el respeto, la solidaridad, ayudar a los demás, comprender su situación. Somos iguales en nuestras diferencias. Eso es una gran verdad, es una realidad justa y por supuesto necesaria de tenerla en cuenta en consideración. ¿Qué más tenemos respecto de hablar de los peatones? Miren, este es un acto totalmente incomprensible, diría yo, por cuanto la municipalidad de la localidad habrá invertido onerosas cantidades. Obviamente esto también tiene su pequeño defecto, pero hizo una inversión justamente y precisamente para evitar que haya una carrera de pasos, una competencia, el riesgo permanente e inminente para los peatones. Sin embargo, esta señorita se da el modo para trepar estas barreras y poner y exponer no solamente su vida, sino de otras personas. ¿Por qué? Porque el conductor del vehículo está programado, digámoslo así, o sabe y está consciente de que en teoría no van a haber cruces de peatones por esa zona, porque hay barreras. Ya es un imprevisto, ya alteramos el tráfico en el lugar y es una alarma inminente
que tanto menos pensado va a detonar alguna situación peligrosa, ¿no? Y como decimos acá, lamentablemente hay que criticar estas conductas, porque el objetivo fundamental es lograr a través de nuestro rol de usuarios en las vías generar una seguridad vial total para todos, sin excepción alguno. Y es una responsabilidad, como ustedes pueden observar, tanto compartida como comprometida de todos los usuarios en las vías para ir generando este objetivo que tenemos. Tenemos nosotros también que sentirnos como en todas nuestras actividades. Cuando ustedes trabajan, se incluyen en el grupo, cuando ustedes estudian, hacen compañerismo en las aulas, etcétera. Entonces, el tránsito no es una actividad diferente, no es una actividad especial. Nos sentimos parte del entorno, no le vemos al otro como un competidor, nos encontramos con gente que ni siquiera conocemos, pero nuestras actitudes están enfocadas precisamente en responsabilidad para precautelar la vida de los demás, ¿no? Obviamente, absolutamente todos los usuarios en las vías debemos conocer lo mínimo, por lo menos de las normas viales vigentes, y por supuesto, nosotros con una asimilación y la práctica de valores, como les dije anteriormente también, desde un comportamiento que justamente va a ayudar a la convivencia, la empatía, que es precisamente ponernos en el lugar del otro, ¿no? Ver de otra manera, ver espejo. ¿Qué tal si yo soy en este momento peatón y hago un cruce riesgoso por la calzada? Me voy a colocar temporalmente en el rol de conductor de un vehículo y voy a sentir cierta incomodidad, cierta molestia por lo que hubo un peatón que se cruzó de manera indebida por las calles. En su defecto también a la inversa, ¿no? Cuando estamos en el volante, en nuestro vehículo, estar alertas siempre tal vez a estos cruces indebidos, imprevistos, intempestivos, como lo queramos llamar, pero yo diría imprudentes, para poder asumir esta situación de una mejor manera, ¿no? Pues ahí es cuando ya se viene a consecuencia justamente lo que se hablaba anteriormente, ¿no? Que las ciudades sean justamente más habitables, más seguras, eficientes y sobre todo ecológicas también. De esta manera nosotros estamos dando fin a la exposición que estaba prevista para esta noche y como les digo,